tenemos el privilegio de estar con Martín Mura, que él es el ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad de Buenos Aires y también es una de las personas que más conocen al actual jefe de gobierno de la ciudad. Hace más de 20 años que trabajan juntos. Martín, buen día, muchas gracias por estar en esta tercera edición del Ford Summit Money. Buen día, muchas gracias por la invitación. Martín, año complicado, contexto complicado, no importa cuándo leas esto. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo afrontó la ciudad de Buenos Aires de sus cuentas públicas dos temas muy complejos? Una, sin duda, la pandemia, con miles de negocios que han tenido que cerrar las puertas, con una crisis que se replicó en todo el continente, en todo el mundo, pero que por supuesto aquí fue más difícil. Y también, por otro lado, que lo charlamos después, la decisión del gobierno nacional de intervenir en el presupuesto de la ciudad. ¿Cómo fue el balance en las cuentas de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad que sí, fue un año, el 2020, muy complicado, tal cual como vos decías, en marzo la pandemia y después en septiembre este decreto y después ley del gobierno nacional que nos quitó una parte importante de los recursos. La verdad que de manera inconsulta, inconstitucional, o sea, bueno, todo lo que hoy se está tratando en la Corte. La verdad que cuando en marzo nos vimos ante esta situación, era bastante difícil prever qué iba a pasar, porque uno puede prever qué pasa cuando hay una recesión, qué pasa cuando la economía crece. Ahora, esta era una situación extremadamente rara, porque se cerraban los comercios, la gente se quedaba en su casa, tenía que cambiar los hábitos de consumo, con lo cual todo lo que eran las proyecciones económicas y de recaudación que tuvimos que hacer en ese momento las hicimos sobre bases que no nos había pasado en ningún momento. En ese momento empezamos a tomar algunas medidas que tuvieron que ver con anticipo de pago de ingresos brutos, o sea, planteamos a los sectores que estaban más líquidos en ese momento si estaban en condiciones de adelantar el pago de ingresos brutos y tomárselo a cuenta durante el 2021. El sistema financiero participó casi el 100% de los bancos en esa estrategia. Obviamente tuvimos que reducir muchísimo los gastos. Hubo gastos que se redujeron por el simple hecho de que al estar cerrado el gobierno no sucedieron, como por ejemplo el plan de infraestructura, como por ejemplo muchos gastos que tenían que ver con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio, como te decía, de Infraestructura, o con algunos ministerios que al estar cerrados no tuvieron gastos, más allá de los gastos fijos de personal el año pasado, pero hubo que amacarse fuerte. ¿Ayudó para la ciudad haber refinanciado las deudas en dólares que arrastraba de años anteriores, justo antes de la pandemia, como si supieran que fuera a ocurrir? A ver, la verdad es que el ordenamiento económico y el ordenamiento financiero de la ciudad de Buenos Aires, yo siempre digo, hacer las cosas bien durante mucho tiempo, en algún momento se nota. Si querés, en los primeros 4 años de la gestión de Horacio, se vieron en la transformación que tuvo la ciudad. O sea, la verdad que la ciudad llegó un momento en donde hasta nos decían paren de hacer obras. Pero cuando uno hace las cosas bien durante mucho tiempo, esas cosas suceden y obviamente estar en una situación económica ordenada en el momento que llega la pandemia ayudó también a transcurrirla. La verdad es que nosotros el refinanciamiento de la deuda, o si querés el cambio de perfil de la deuda de la ciudad, lo iniciamos en el año 2016. La ciudad de Buenos Aires emitió su último bono en dólares en marzo del 2016. A partir de ese momento no emitió $1 más, justamente porque nosotros lo que veíamos es que había un mercado local que se había abierto y la ciudad no cobra dólares, la ciudad cobra pesos. Entonces nosotros necesitábamos deber en la misma moneda que cobramos, o sea, y sacar el riesgo cambiario, que en la Argentina es un riesgo importante. Había tasas atractivas, la verdad que Argentina pudo acceder a tasas que hacía mucho tiempo que no accedía, pero la verdad que en ese momento tomamos la decisión de cambiar nuestro mix de moneda. Nosotros en diciembre del 2015 teníamos un stock de deuda que estaba en 90% nominado en dólares, 10% nominado en pesos. En marzo del 2018 llegamos a estar 50% pesos, 50% dólares, que eso fue que a la Ciudad de Buenos Aires le valió la
la calificación de AAA en el mercado local, y la verdad es que cuando uno hoy mira las cosas que hizo y lo que le sucede, entiende por qué le sucede lo que le sucede. O sea, la Ciudad de Buenos Aires hace un mes salió a buscar financiamiento, necesitábamos 17.000 millones de pesos y tuvimos ofertas por 51.000 millones de pesos. O sea, cuando uno es consistente con sus cuentas, se nota que cuida los fondos y que toma decisiones en base a la austeridad y en base a criterios que, por ejemplo, tienen que ver con que la Ciudad de Buenos Aires nunca va a emitir nunca emitimos un dólar para algo que no sea para financiar infraestructura. Y la gran diferencia también con las complejidades que tiene el país a nivel nación, ¿no es cierto? Digo, Argentina renegoció con los acreedores, y al igual que Ecuador, sin embargo el riesgo país sigue estando bastante alto. Nos sigue costando conseguir plata y nos sigue costando conseguir plata barata en el momento que el mundo está prestando. Entonces, si salimos por un segundo del confort de la Ciudad de Buenos Aires, que con sus complejidades tiene una realidad económica distinta de la nación, ¿cómo imaginás una salida para este momento tan complejo que tiene la Argentina a nivel nacional? Ahora, yo creo que la Argentina lo primero que se tiene que plantear, que a mí me parece que es clave, es tener un plan claro. ¿No lo ves? ¿Para vos hay plan? Yo hoy no veo un plan, o sea, veo que hay ciertas acciones o ciertas ciertas aspiraciones, pero que no están plasmadas en un plan. Yo hoy no tengo claro hacia dónde está yendo la Argentina. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto. O sea, sin lugar a dudas, uno de los pilares de ese plan tiene que ser cómo la Argentina hace para reducir el déficit. O sea, el déficit eterno de la Argentina es la madre de todos los problemas que después la Argentina tiene. La emisión, la deuda, las renovaciones, los default, las LELIQs, las tasas altas. O sea, es toda una cadena que parten de un lugar que es cuando gastás más de lo que recaudás. Entonces, la Argentina tiene que entrar en un plan de ver cómo va reduciendo ese déficit. Los primeros mecanismos que se tomaron en la Argentina fueron aumentar impuestos. Hoy la Argentina no está en condiciones de que se pueda seguir aumentando impuestos. La verdad que si seguimos aumentando impuestos, el sector productivo va a desaparecer. Entonces, la Argentina tiene que salir de la mano del sector privado. O sea, todos tenemos que empujar hacia el mismo lado. Entonces, la Argentina me parece que ese plan tiene que decir, yo voy a hacer esto para reducir este déficit, y como hizo la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, o sea, a mí no se me ocurriría presentarle a Horacio un presupuesto que no tenga superávit económico, en donde mis gastos operativos sean mayores que mis recursos corrientes. Y la pregunta difícil es, ¿de dónde ajustás? En un país con 40% por lo menos de pobreza y en ascenso, es la parte más difícil de la profundidad, ¿no? De decir, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? Por eso, yo creo que hay que hacerlo de manera inteligente. Si uno mira, en diciembre del 2019, el déficit primario era del 0,4% del producto. En enero del 2021 es 6,4%, o sea, empezó a dar la vuelta de nuevo el déficit primario. Entonces, tenemos que discutir cuál es la forma. Seguramente no se puede hacer de un día para el otro, pero si vos atrasás tarifas, en algún momento o te quedás sin servicios o te quedás o tenés que hacer, y la solución no es hacer aumentos de un día para el otro que la gente no pueda pagar. Y entonces ahí no entramos en el gradualismo shock, que fue uno de los temas centrales que se siguen discutiendo hoy en el macrismo. Pero, a ver, me parece que acá lo que más que gradualismo y shock hay que hacerlo de manera inteligente, de manera progresiva. Uno no le puede cobrar a la gente que no puede pagar con aumentos irrisorios. Entonces me parece que ahí es donde está el punto, es la inteligencia en la cual uno va ordenando las variables económicas y las variables del presupuesto nacional. Pero claramente lo que no podemos volver a hacer es querer seguir aumentando impuestos. El sector productivo argentino no está en condiciones de que sigan aumentando los impuestos. No tiene posibilidad de salir, de producir, estamos exportando impuestos, nos ponemos muy caros para el mundo, nosotros tenemos que exportar nuestros productos, recién lo hablaba con Pierpaolo antes de su reunión, o sea, el recurso humano que tiene la Argentina
es la gran ventaja competitiva que tiene. Tiene un recurso humano extraordinario para salir adelante. O sea, tenemos que utilizar y aprovechar todas esas ventajas competitivas que tiene la Argentina para creciendo y siendo muy responsable con el gasto, pero hay que crecer también. O sea, la otra forma de achicar el déficit es creciendo. Bueno, ahí estaría, Culfas estaría de acuerdo con vos. Digamos, toda la parte de la escuela que dice el problema no es el déficit, como si fuéramos Estados Unidos o Japón, sino el problema es hay que agrandar la torta. Pero me parece ¿no? que, a ver, por eso a mí me parece que en la Argentina hay 4 o 5 cosas, es que estoy seguro que si nos sentamos en una mesa nos ponemos de acuerdo todos. ¿Sí? Sí, a ver, que la Argentina tiene que crecer, que tenemos que potenciar ciertos sectores, que tenemos que gastar menos de lo que recaudamos. Salvo a ver, la Ciudad de Buenos Aires, te doy el ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires emite deuda para hacer infraestructura, no emite deuda para pagar gastos corrientes. El día que la Ciudad de Buenos Aires empieza a emitir deuda para pagar gasto corriente es el principio del fin, que es lo que le pasa a la Argentina, Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en una mesa y no tengo dudas de que hay 4 o 5 cosas en lo que tenemos que hacer. Una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma, un presupuesto equilibrado, la relación con las provincias. Me parece que son todas cosas en las que estoy seguro que tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Y Martín, uno de los problemas constantes de la Argentina es el de la inflación. El ministro Martín Guzmán había pronosticado 29%. Hoy algunos analistas consideran que 45% cuando termine el año sería un éxito. Las dos preguntas son, ¿por dónde crees que terminará la inflación en el 2021? ¿Y qué margen de maniobra, qué medidas crees que se podrían tomar para poder acotarla lo más posible en un contexto de que si llegan a cerrar o si llega a haber un cierre de actividades, la única alternativa para soportarlo va a ser la emisión para poder dar los IFEs a los distintos sectores? A ver, por eso yo creo que ahí volvemos, si querés, a la pregunta anterior, a la madre de toda la batalla, que es el déficit. O sea, cuando vos venís con un déficit, si querés, sostenido en el tiempo, esa es la madre de la inflación. Que uno tenga déficit en un año como el 2020, o como puede llegar a ser en el 21, es razonable. Todos los países tuvieron déficit. O sea, habría que salir a financiar una pandemia que nos agarró por sorpresa, y que requirió de gastos y de acompañamiento al sector productivo, que la verdad es que era bastante difícil pensar en otra cosa que no sea que el Estado ayude. Después discutamos si 8 meses, o sea, esa es otra discusión, pero me parece que en años como eso, el Estado tiene que estar y ayudar, y posiblemente sean los años en los que tiene déficit. Vos mirás el presupuesto de la ciudad en el año 2020 va a tener un déficit como no tuvo nunca. Pero ya este año se empieza a acomodar y venía de superávit primario y de tener los números ordenados. Claramente las herramientas que se están planteando para reducir la inflación, o sea, son las mismas que ya fracasaron un montón de veces. Es apretar al sector privado, controles de precios. O sea, me parece que son herramientas que claramente no van al fondo o a buscar la razón por la cual la Argentina tiene inflación. Entonces me parece que ahí también tenemos que ser más creativos y otra vez volver a discutir el déficit. Obviamente que son años, estos son años más complicados que otros, pero sí tenemos que trazar un sendero. O sea, no vamos a bajar la inflación de un día para el otro, ni vamos a reducir el déficit de un día para el otro, pero sí tenemos que mostrar un camino de cómo lo vamos a hacer, que seamos creíbles, que el mundo también vea que estamos yendo hacia algo normal, como lo hace el resto de los países. Y cuando uno empieza a mostrar esas cosas, el mercado empieza a acompañar. Es lo que hablamos antes de Ecuador, ¿no? Tal cual, el mercado te empieza a acompañar. ¿El mundo no nos cree hoy? El mundo hoy no nos cree. ¿Por qué nos tendría que creer? O sea, hoy el riesgo país te muestra que el mundo no nos cree. O sea, nos renegociamos la deuda hace menos de un año
y ya hoy estamos con tasas por arriba del 18-19%. O sea, claramente ese es el indicador de que el mundo no nos cree, o si querés, no nos cree o está esperando que le digamos qué vamos a hacer. Ya la última, contábamos al principio, aparte de ser el ministro de Hacienda y Finanzas, sos uno de los funcionarios que más conoce a Horacio Rodríguez Larreta después de más de 20 años. Más de el año 99. ¿Cuánto se involucra Horacio en las cuentas de la ciudad? ¿Cómo es la conversación cotidiana del manejo de las finanzas con el hoy jefe de gobierno? Yo creo que las finanzas, los números, los resultados, las medidas, son lo que yo siempre digo su debilidad. O sea, su debilidad, me refiero a que está encima continuamente, es algo que le gusta, es algo que a nosotros como ministerio nos acompaña continuamente en cómo viene, o sea, continuamente está viendo cómo vienen los gastos, cómo vienen los recursos, qué medidas vamos a tomar. Es un obsesivo, tiene una capacidad para retener y para ayudarnos a solucionar en algunos momentos que yo no la he visto en otros funcionarios. O sea, tiene un liderazgo respecto de las finanzas y del seguimiento de la gestión de los números que yo no lo he visto en otros funcionarios. Faltó tu pronóstico de inflación para el 2021. Guzmán dice 29%, dijo hace unos meses. A ver, hoy el relevamiento de mercados habla que va a estar por arriba del 40, entre el 40 y el 50%. Yo espero que no. Me encantaría creerle a Guzmán, pero los números no están mostrando eso. Martín Mura, secretario de Hacienda, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por tu participación en este tercer encuentro del For Summit Money. Muchas gracias a ustedes por la invitación.